Sean todos bienvenidos, los que están en forma virtual, los que están en forma presencial y todos los amigos desencarnados que acá se encuentran para compartir con nosotros este aprendizaje. Entonces vamos a hablar hoy día de un tema que es muy sensible, que es bastante complejo, porque es doloroso, además de todas las consecuencias que puede traer. Entonces estamos hablando ahora del aborto. Lo primero que tenemos que saber es que existen dos opciones. Está el aborto que puede ser espontáneo o puede ser provocado. Y directamente de esta situación va a depender las consecuencias físicas o espirituales que tenga cada caso. Y vamos a hablar de esto primero, que les quede muy bien, muy claro, que cada caso es un caso. Son todos casos diferentes. Es prácticamente imposible que se repitan dos casos exactamente iguales. Cada uno tiene sus agravantes o puede tener sus atenuantes. Entonces, vamos a hablar principalmente de lo que significa el aborto provocado. Les voy a pedir, por favor, que no se afecten porque hay palabras bastante duras. Yo no puedo cambiar porque es lo que nos dice, lo que nos enseña el espiritismo. Pero también tenemos que recordar siempre que la ley divina es una ley de amor. Entonces siempre vamos a encontrar algún tipo de salida para la situación. El aborto es un doloroso crimen. Arrancar a una criatura del seno materno es un infanticidio confeso. Una madre, quien quiera que sea, una madre, quien quiera que sea, cometerá un crimen siempre que quite la vida a una criatura antes de su nacimiento. ¿Por qué razón? Porque impide a un alma pasar las pruebas a las que serviría de instrumento el cuerpo que se está formando. Nosotros sabemos que nosotros tenemos una planificación de vida. Cuando estamos en el mundo espiritual, hay un equipo especializado para las reencarnaciones, así como existen equipos especializados para las desencarnaciones. Y una encarnación tiene un trabajo increíblemente grande para quien no lo sepa. Entonces, esto es una de las cosas que agrava más la situación, porque trabaja un equipo muchísimo para que se provoque una encarnación, para que ésta sea posible. Y por eso mismo, ¿cierto? Es que debemos respetar mucho la vida. Es una vida donde hay un equipo trabajando detrás, hay unas consecuencias de vidas anteriores, hay todo un trabajo de planificación y está la oportunidad de renovar todos los lazos que hemos dejado rotos, de las cosas que hemos hecho mal. Y todo eso se interrumpe cuando nosotros provocamos un aborto. Las consecuencias del aborto provocado son las más duras y las más difíciles. Por eso es lo que primero vamos a tratar. Entre muchos de los errores, ¿cierto?, que se cuentan en este tipo de situaciones, vamos a destacar 3 errores en el procedimiento de esas madres. Impedir, primero, que un espíritu reencarne y consecuentemente que progrese, porque sabemos que nosotros venimos a este mundo o a cualquier otro como a una escuela. Vamos a pasar un curso y en ese curso vamos a quedar repitiendo, depende de cómo lo hagamos, o vamos a pasarlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no nos dan la oportunidad? Si se hizo todo el trabajo en el mundo espiritual, si todo se preparó, pero la madre o los padres no permiten a esa criatura nacer, entonces estamos impidiendo todo un cúmulo de cosas que venían preparadas para ese espíritu, todos los compromisos que venía a rescatar, todas las deudas que venía a pagar, todo el avance que tenía que hacer queda truncado. Segundo error, ese hijo tal vez represente el instrumento que Dios haya dado a los padres para ayudarles en la jornada evolutiva a través de los cuidados, de las renuncias, de las preocupaciones y trabajos que tendrían. Pero aquí vamos a hablar de un tema muy delicado. Esto sucede
inclusive en los casos donde hay violación. Yo sé que para muchas personas esto puede parecer aberrante, porque el ser humano, a causa de su ignorancia de cómo funcionan las leyes divinas, comete muchos errores. Cometemos incontables errores en la vida, pero este es uno de los graves, gravísimos. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando. Nosotros aquí justificamos, ¿cierto? Y justamente el hecho de que haya una violación es una de las cosas que más se justifica. Y yo sé que es así porque era una de las cosas que yo pensaba de joven, antes de conocer el espiritismo, y yo decía es que no puede ser que vayan a permitir que una criatura nazca si fue causa de una violación. Bueno, con el tiempo fui aprendiendo y ahora ya tengo certeza, ¿cierto? Por todo el conocimiento que uno va adquiriendo a través de los años en el espiritismo, que nosotros estamos equivocados, porque cuando ocurre una violación, primero, esa madre está rescatando deudas del pasado, porque todos nosotros traemos deudas y a veces muy escabrosas. Y en otras vidas, como éramos más ignorantes, ¿cierto? Porque la encarnación que tenemos ahora es la mejor versión de nosotros mismos. Todas las anteriores fueron peores. Entonces, imaginémonos en muchas reencarnaciones atrás, eso para nosotros no contaba, nos importaba muy poco y podíamos haber cometido crímenes, violaciones, robos, asaltos, traiciones, etcétera. Muchas, muchísimas cosas. Bueno, esa madre viene a pagar una expiación con esa violación, pero Dios en su infinita misericordia, a través de ese hecho que aceptó o que pidió para rescate de esa vida, le va a regalar, le va a premiar con un espíritu que viene a ayudarle, con un espíritu que le va a, a aligerar la carga de vida. Entonces, hasta en esos casos es que se debe cuidar la vida, debe respetar al ser que viene, que se está formando. Después, si hay personas que tienen preguntas y nos queda un tiempito, al final van a poder hacerlas. Las pueden ir anotando mientras tanto en una hojita y después podemos conversar de ellas. Tercer error, la transgresión del mandamiento divino, no matarás. Y en ese caso, un asesinato en el que la víctima se encuentra en una situación de desigualdad, sin la menor posibilidad de defenderse. Es un ser absolutamente indefenso y nosotros le quitamos la vida, o sea, lo matamos. Es una ignorancia tremenda pensar que el aborto, porque muchos dicen, no, pero si no es nada, todavía no tiene vida. La vida está desde el minuto de la concepción, en el mismo segundo en que se produce la unión en el óvulo, empieza esa vida. O sea, que si lo arrancamos estamos cometiendo un crimen. Eso tiene que quedarnos claro, porque muchas hipótesis y defienden cosas que no tienen el conocimiento suficiente. El espiritismo nos vino a aclarar todas esas situaciones. Queda enteramente librado a la madre asesina, infeliz mujer que se transforma en verdugo, y del padre que se convierte con la complicidad irresponsable en desvariado homicidio. Aquí hay otro tema delicado, muy delicado, porque muchísimos papás dicen, bueno, pero si es la mamá la responsable, ella se hizo el aborto. Pero quien apoya ese aborto, quien consiente ese aborto, está cometiendo el mismo crimen. Y quien lo provoca, el abortero o abortera, se está endeudando de una forma incalculable con las leyes divinas. Porque quien se dedica a abortar, a hacer abortos, lleva una cantidad de crímenes en su espalda que le van a pesar por muchísimas vidas. Hay una película en YouTube que se llama Déjame vivir. Desgraciadamente solo está en portugués, pero si la quieren buscar, el portugués es bastante fácil de entender y ahí hay
un montón de casos diferentes. Ahí se ve el caso, por ejemplo, de un padre que le prohíbe a la hija tener el bebé y que la obliga a abortar y después es llevado al mundo espiritual y resulta que el hijo que hizo abortar a su hija, al nieto, digamos, era su madre, que había venido como hija de su nieta para ayudarles. Y ese padre no cabía después en la angustia porque él decía, es que yo no sabía, es que por ignorancia cometemos muchos errores. Por eso que es importantísimo conocer estos temas, que nosotros sepamos cómo funciona la vida, cómo nos endeudamos cuando tomamos decisiones tan drásticas. Quitar una vida a un inocente que viene iniciando su aprendizaje para una vida nueva, que viene con todas las esperanzas de los cambios, o que vienen para ayudarnos muchas veces, como el mismo caso de las violaciones que yo les comentaba antes. Entonces, después sufrimos una enormidad, no solamente aquí en esta tierra, sino que cuando volvemos al mundo espiritual y nos damos cuenta de la infeliz decisión que tomamos, es que sufrimos mucho, pero Dios es Padre, es bueno. Entonces Él nos da oportunidades para resarcir, para volver, pero también tenemos que pagar nuestra cuota. El aborto delictuoso es la negación del amor, o sea, eso está muy claro, no hay que explicarlo. Es la negación, porque estamos negándole el amor, estamos negándole la vida, estamos negando las oportunidades de crecimiento a otro ser, cosa que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran. Y Jesús nos decía, no, no hagas al otro lo que no quieres para ti, ¿verdad? O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando cometemos un aborto, obviamente, lo que más falta es amor. Aniquilar una vida que brota plena de esperanza, impedir al alma reintegrar en el mundo corpóreo, bendito escenario de redentoras luchas, negar al espíritu la posibilidad de reajuste representa en cualquier lugar, situación y tiempo un crimen incalificable. Asesinato frío, y según la luz de la filosofía espírita, puede merecer prolongadas y dolorosas consecuencias para la psiquis humana. Estos son los resultados, ¿cierto?, de las deudas espirituales que vamos adquiriendo. Y desgraciadamente se provocan a veces con estos abortos delictuosos persecuciones desde el mundo espiritual. Ahí también, en esa película que yo les digo que se llama Déjame vivir, está en YouTube, aparece un caso de un hombre que está siendo atendido, porque todo espíritu es atendido del otro lado de la vida cuando es abortado, ya sea de un aborto espontáneo o un aborto provocado. Y ahí hay el caso de un espíritu que amenazaba y decía que se iba a vengar como fuera, porque a él lo habían quemado vivo, porque ese aborto lo habían hecho con ácido. Imagínense lo que esa criatura sufrió. Entonces ahí lo muestran como está con todo su cuerpo quemado, porque obviamente todo funciona en el mundo espiritual con el pensamiento y la voluntad. Y cualquier dolor que esté sufriendo esa criatura que se le haya hecho en el aborto, lo va a seguir hacia el otro lado de la vida. Lo mínimo es la turbación, es lo mínimo, el estar perdido en no saber qué pasó, que fueron expulsados de una forma abrupta de un lugar donde estaban muy cómodos en su crecimiento y de pronto encontrarse fuera. Entonces lo mínimo que puede pasar es turbación y angustia. En el presente, la humanidad se encuentra atacada por una serie de males. Son los homicidios, asaltos, asesinatos, enfermedades, hambre, catástrofe, ignorancia, que hacen que el mundo viva en constantes convulsiones sociales. No obstante, existe un crimen más doloroso por la voluptuosidad, crueldad con que es practicado en el silencio del santuario doméstico o en el seno de la naturaleza.
crimen aterrador, porque la víctima no tiene voz para suplicar piedad, ni brazos robustos con que confiarse a los movimientos de reacción. Cuando nosotros empezamos a verlo de esta manera, a pensar que realmente ahí está palpitando una vida, que no es algo que nos siente, es todo lo contrario. Sienten absolutamente todo, incluso sienten el rechazo emocional de los padres. Entonces tenemos que pensarlo muy bien, tenemos que darnos cuenta de lo que pasa. Nos referimos al aborto delictuoso con que padres inconscientes determinan la muerte de sus propios hijos al ahogar su existencia antes de que puedan sonreír a la bendición de la luz. Sin embargo, en algunos países, en la actualidad, existe el aborto sin causa justa. Y como causa justa debemos considerar el aborto terapéutico, mediante cuya interferencia médica se tiende a salvar la vida orgánica de la gestante. Se encuentra legalizado, produciendo una inesperada estadística de elevado índice. ¿Saben cuántos abortos se hacen en el mundo actualmente? Porque este es un dato actual. 200.000 abortos diarios. Eso suma al año 7.300.000. Imagínense, es prácticamente una ciudad entera, una ciudad grande, con más de 7 millones de personas. Y un país en muchas partes, países pequeños, como Uruguay, por ejemplo. Claro, hace pocos años atrás Chile tenía 10 millones. Imagínense lo que significa, cuánta deuda, cuánto sufrimiento, porque esto muchas veces no termina solo en una vida, a veces son vidas sucesivas, varias reencarnaciones para poder terminar con esa deuda, porque va a depender qué tipo de aborto cometimos, va a depender la forma en que se hizo, va a depender cuánto sufrimiento y cuánta deuda aliada a esa situación viene. No es algo simple, tenemos que tomar el peso de esta situación y luchar para que en ningún país más se legalice el aborto. Ojalá ya no existiera este nombre en ninguna parte, porque mientras más países lo legalicen, es el libertinaje absoluto. Las personas piensan que pueden llegar, ¿cierto? Y dejar la responsabilidad del hijo que viene en camino porque les molesta, porque no pueden atenderlo, o por las razones que sean. Son miles de razones pueden ser. Algunas quizás muy válidas para el entendimiento humano, pero no para el entendimiento divino. En relación con las leyes naturales que rigen la vida, continúa siendo un atentado criminal contra un ser que no se puede defender y por eso mismo constituye uno de los más nefastos actos de agresión a la criatura humana. La vida es un patrimonio divino que no puede dilapidarse irresponsablemente. Así como los hombres se permiten la comunión carnal, es justo que se sometan al tributo de responsabilidad del acto aceptado libremente. Eso está claro, ¿cierto? A menos que sea una violación, todo lo demás es voluntario en los matrimonios, en las parejas, ahora que las chicas empiezan y los muchachos tan niños a tener relaciones sexuales, deben conocer la responsabilidad que adquieren con esto. Porque después, cuando son niñitas criando niños, las madres, los padres incluso los incentivan al aborto, pensando que van a solucionar el problema. No saben que el problema crece de una forma descomunal, que no lo pueden medir. De acuerdo con la doctrina espírita, el aborto no encuentra justificación ante Dios a no ser en casos especialísimos, cuando el médico honrado, sincero y consciente sentencia el nacimiento de la criatura pone en peligro la vida de la madre. O sea, solo en ese caso, y el espiritismo también lo acepta así, en caso de que
esté corriendo peligro la madre, entonces solo en esa instancia se puede provocar un aborto. Y solamente el médico y nadie más de la ciencia da la autorización para emitir esa opinión. Y en ese caso, cuando está en juego la vida de la madre, es preferible que se sacrifique al ser que todavía no existe a que se sacrifique al que ya existe. Por lógica, ¿cierto? Una madre puede volver a tener hijos, pero imagínense que está poniendo en riesgo la vida, que ya está formada y ella puede tener más hijos que formar, que criar y que la necesitan. Entonces, por todo eso se acepta que en este caso, solo en este caso, porque ya les dije, ni siquiera en un caso de violación, el espiritismo acepta el aborto. Solo en este caso. Debemos reflexionar acerca del aborto delictuoso para que reconozcamos que es una de las decisiones que en gran medida proporciona molestias de etiología confusa y obsesiones catalogables en la patología de la mente que ocupan vastos departamentos en los hospitales y prisiones. Se ha hecho estudios que hay mucha más predisposición al suicidio con las personas que han abortado, porque entran en depresiones profundas. Y muchas veces es porque están perseguidas por los mismos espíritus que venían para ser sus hijos, ¿cierto? Y que no les dejaron nacer. Hay también en los libros de André Luis muchos casos. De hecho, en el libro En las fronteras de la locura de Manuel Filomeno de Miranda, hay un caso de Julinda que ella fue a dar a un sanatorio después de haberse hecho un aborto, porque la culpa la perseguía, pero más que todo era el obsesor, el que venía para ser hijo de ella, que la perseguía y quería que ella se suicidara, quería perseguirla al otro lado de la vida. Cuando estos casos tan dramáticos ocurren, muchas veces ocurre el suicidio. Y el espíritu que no se le permitió nacer porque no entiende la ley de perdón, entonces persigue a la madre y la arrastra a los abismos, porque ambos se van al abismo por el odio que los mueve. Y el odio es una de las vibraciones más bajas. Entonces, ¿por qué vamos a provocar nosotros eso para nosotros mismos? Y si ese espíritu no tiene una evolución suficiente, no va a querer perdonar y quizás van a pasar muchísimas vidas. De hecho, en esta vida que yo les estoy contando, ese hombre que iba a ser su hijo, le habían dado la oportunidad que naciera a través de ella porque él ya había sido 2 veces esposo de ella en otras vidas y le había hecho la vida imposible, la hizo sufrir mucho. Y en una de esas vidas ella lo mató a él. Entonces, para que saldaran ambos la deuda, porque el mundo espiritual trabaja así, cierto, que todos nosotros vayamos avanzando, le dieron la oportunidad. Pero ahí los dominó el odio. Y el hombre la perseguía a ella desde antes de que hicieran la unión. Entonces ella le tenía pánico y por eso que rechazaba a ese hijo. Pero aún así no se justifica el aborto, porque son las oportunidades que Dios nos da para que nosotros crezcamos, para que nosotros paguemos las deudas de otras vidas, para que rescatemos y realmente seamos felices, para que se equilibre la ley de amor, de justicia y caridad. La mujer que lo promueve o pretende justificar, pongamos atención en esto, mucha atención. Semejante delito es constreñida por las leyes irrevocables, o sea, las leyes divinas, a sufrir trastornos en el centro genésico de su alma y se predispone generalmente a dolorosas enfermedades, como ser la metritis, el vaginismo, la metralgia, el infarto uterino, la tumoración cancerosa, flagelos con los cuales muchas veces se parte hacia el más allá a rendir cuentas a la justicia. Y aquí no está solamente la madre involucrada, la que está
la que se hizo el aborto. Están todos, fíjense, la mujer que lo promueve o pretende justificar semejante delito y todas las personas que están involucradas en el delito pueden sufrir las mismas consecuencias. El padre que lo aceptó, que fue cómplice, la persona que provocó el aborto, si es un médico, quien quiera que sea, ahí también en esa película Déjame vivir aparece un caso de un médico que provocaba abortos y estaba en los abismos más profundos, en un sufrimiento espantoso. Y él no quería entender porque él decía que él estaba ayudando. Así se justifican generalmente las personas, los aborteros o aborteras. Dicen que ellos están ayudando a la persona para evitarle sufrimiento. Se engañan, terriblemente se engañan, porque eso hay que pagarlo sí o sí. Es una deuda intransferible. Tenemos que rescatarla después en forma muy dolorosa y podemos venir como mínimo con estas enfermedades que acabamos de denunciar, que más adelante hice un cuadrito como para que veamos de qué se trata cada uno. Es entonces cuando se reconoce redimida, pero enferma e infeliz, porque debido a la incesante recapitulación mental del acto abominable a través del remordimiento, cargará por largo tiempo con la degeneración de las fuerzas genitales. Entonces, el sufrimiento es tanto, ¿cierto?, que después la culpa no te deja vivir. Y eso hace que se provoquen también más deformaciones, porque nosotros con todos los sentimientos negativos nos provocamos enfermedades, nos provocamos dolores que más tarde, ¿cierto? No sabemos en dónde van a ir a parar y cómo van a terminar. Cuando decimos no queremos hijos, por lo que sea, o porque estoy muy joven, o porque todavía no tengo casa, no tengo el auto, o quiero viajar, quiero pasarlo bien, o me da miedo porque pienso que no voy a ser buena mamá, por las razones que sean. Las razones las juzga Dios. Y obviamente todas van a tener una escala de valores. Y por supuesto, quien quiera evitar los hijos solo para tener libertad de pasarlo bien y salir a las tantas de las horas, ir a bailes, a fiestas y tener una vida disipada, obviamente va a tener más deuda. Por eso decimos, ninguno de nosotros puede juzgar a nadie, solo Dios juzga porque Él juzga la intención. Entonces, obviamente hay una escalafón de valores para la deuda, pero cuando no queremos hijos hay formas sanas de evitarlo. Existe un calendario con fechas para los días fértiles y es evitar, ¿cierto? La comunión sexual cuando estamos en los días fértiles. La mujer que corrompe voluntariamente sus centros genésicos recibirá en el futuro a almas que han enviciado la forma de ser que las caracteriza. Por eso será madre de criminales y suicidas. Miren qué doloroso es esto. Esta fue una de las cosas, cuando yo estudié la primera vez el aborto, fue una de las cosas que más me impactó, porque se condena a eso la misma persona, a recibir criminales que vienen con un montón de expiaciones a cumplir, o suicidas que también vienen a expiar porque nacen con muchos problemas de salud, a veces sordos o mudos o ciegos, porque depende cómo se hayan suicidado, ¿entiendes? Y los criminales lo mismo. Entonces, estamos obligados los seres humanos que cometemos ese tipo de faltas a recibir después a estos espíritus que están muy endeudados. Así que evitemos ese tipo de deudas en lo posible. Pero ya vamos a ver qué posibilidades tenemos más adelante. En el campo de la reencarnación, para regenerar las energías sutiles del perispíritu a través del sacrificio ennoblecedor con el que se entregará a los hijos de la carne, torturados e infelices, aprendiendo a orar, a servir con nobleza y a mentalizar la maternidad pura y sana, la que reconquistará al precio de sufrimiento y trabajos justos. Cuando después vivimos esas vidas, ¿cierto? Aquí hice un recuadro de lo que es la metritis, es la inflamación del útero, que es muy dolorosa. La metralgia, dolor también en el útero, que es lo mismo que la
uteralgia, el vaginismo, que es la contracción espasmódica del músculo constrictor de la vagina, y el infarto uterino, que es la muerte celular del tejido uterino debido a la falta de suministro de sangre. Esas son como las que están ahí analizadas, pero hay muchísimas más. Y para el varón también. Cuando vienen con incontinencia, tienen un montón de nombres que ahora no me acuerdo de los varones, que vienen con muchos problemas para engendrar, que vienen problemas de erección, que vienen con otro tipo de dificultades, se elaboran para sus vidas de estas faltas, de este tipo de faltas que se cometen. Y como les digo, son las mínimas. Entonces, aquí viene la parte más bonita. Primero era la fea, ahora nos vamos a consolar un poco. Hagamos el cambio. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Cuando nosotros ya sabemos que se provocó un aborto, ya sea en forma espontánea o en forma provocada, tenemos algunos recursos para minimizar esa deuda que ya adquirimos. No la vamos a borrar del todo, pero sí vamos a poder aprender a vivir sin tanta desesperación, sin tanta culpa. Muchas veces las madres sienten a los hijos que se quedan a su lado porque el niño que fue expulsado del vientre materno no entiende lo que le pasó y tiende a quedarse apegado a la mamá o a la familia porque él necesita ese amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, si la falta ya se cometió, ¿cierto? Por ignorancia, por angustia, por desesperación, porque son miles los motivos que pueden ocurrir en esta situación, ¿cierto? Porque el padre no se hizo cargo, porque abandonó, porque no tienes dinero para mantenerlo. Muchos casos pueden ser, pero como les dije, Dios juzga esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a amar con toda el alma a esa criatura y le vamos a pedir perdón, porque el arrepentimiento es como un bálsamo sobre la criatura, es como un bálsamo de amor, de calmante, es como que le diéramos un anestésico. Entonces, vamos a amarlo diciéndole que estamos arrepentidos, que vamos a esperar la otra oportunidad para recibirlo, que vamos a abrir nuestro corazón y nuestros brazos para que Él no se sienta solo. Y vamos a orar todos los días por Él para pedirle a Dios que se encuentre en el mejor lugar posible, porque existen colonias, como aquí lo vemos, colonias espirituales dedicadas a estos niños abortados en todas las situaciones. Y son tanto así que también aparece algo en esta película, Déjame vivir, donde hay casos de que los tenían que encerrar porque están totalmente desequilibrados. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarlos? Dándoles amor, diciéndoles que estamos arrepentidos porque el lazo no se corta del todo. Ellos siguen enlazados a las madres por mucho tiempo y añoran volver a ser recibidos en la mayoría de los casos, sobre todo en los casos de aborto espontáneo, aunque ahí hay muchas otras situaciones que las madres no pueden entender. Porque hay casos, por ejemplo, se cuenta un caso de Edivaldo Pereira Franco de sus comunicaciones, cuando un espíritu se comunica y dice que él aceptó este aborto espontáneo, o sea, salir del vientre de la madre en forma espontánea, para que esa madre pudiera, o sea, los padres se pudieran sensibilizar al amor. Cuando ocurren hechos así, se está esperando un hijo y ese hijo se va en forma espontánea, los padres recién se empiezan a preguntar por qué y empiezan a añorar y realmente quieren después tener los hijos y buscan la forma de tenerlos. Entonces, muchas veces estos hijos aceptan estos abortos espontáneos
para sensibilizar a los padres que son personas más endurecidas o que tienen otros proyectos de vida porque ellos quieren hacer otras cosas, quieren viajar, tener su casa, tener su vehículo, tener las cosas materiales a las que les da mucha importancia. Y muchas veces ocurre que vienen en esta situación, ¿cierto? Los espíritus conscientes de que es la única forma de sensibilizarlos y ellos aceptan pasar por esta experiencia que es dura, porque a pesar de ser un aborto espontáneo, ellos también sufren la turbación, pero mucho eh, menos intensidad que la sufren los que son abortados en abortos provocados. Ahora vamos a ver más o menos en las imágenes. A continuación se van a dar cuenta inmediatamente. Del lado izquierdo están los que son abortos espontáneos, ¿cierto? Y que se preparan porque en colonias espirituales les dan mucho amor, los protegen y los cuidan y ellos siguen en contacto en la unión de la madre y se pueden ver, encontrar en los sueños. Muchas veces el mundo espiritual provee de esta sintonía para que los padres puedan tener la oportunidad de ver a sus hijos y de eh, sentir la necesidad más fuerte de traerlos al mundo otra vez. Sin en cambio, en los abortos provocados aquí vemos cómo quedan, ellos se sienten desesperados, angustiados, perdidos, no saben qué hacer y eso digamos que en los buenos casos, porque hay otros como el que les contaba del que fue abortado con ácido, que lo único que quería era vengarse y decía que iba a volver solo para vengarse, que ella iba a pagar todo el daño que le había hecho. Ahí en el libro Misioneros de la Luz hay casos también donde se ve una reencarnación que fue de Dimas, que fue muy, no, perdón, de Segismundo, que fue muy dificultosa, porque los padres no querían aceptarlo y ellos hicieron un trabajo de joyería, los hicieron reencontrarse durante las horas del sueño, hasta que los padres aceptaron a ese hijo. Porque, ¿por qué no lo aceptaba el papá? Porque en otra vida él había sido un criminal con ese padre. Pero ahora él había aprendido mucho en el mundo espiritual, había tenido un comportamiento maravilloso, había hecho mucho bien, entonces tenía esa oportunidad. Pero también hay otro caso en ese mismo libro donde André Luis, que estaba aprendiendo, va a ver los dos casos y ahí también es consciente de un aborto provocado por ligerezas de la mujer, porque ella quería vivir la vida fácil y no quería hijos. Entonces la deuda es terrible y estos niños quedan muy perturbados y cuesta muchísimo en el mundo espiritual, es un trabajo enorme para los amigos espirituales del mundo superior, volver a traerles el equilibrio, que ellos logren volver a querer nacer, porque quedan traumados. Entonces, muchos esperan después, a veces años, para volver a la misma familia. Si es que pueden, ojalá con los mismos padres. Pero si no se pudiera, porque hay casos, también en esa película que les digo yo que les serviría verla, hay un caso de una persona que había abortado 8 veces al mismo espíritu. Imagínense el dolor de esa criatura, la inseguridad, la falta de amor, o sea, el sentirse rechazado siempre. Entonces, pensemos que cuando vamos a cometer un aborto, ¿cierto? Estamos frente a un ser que siente, que piensa y que muchas veces nos ama de una forma maravillosa y nosotros no sabemos retribuir ese amor. Al contrario, hacemos daño. Cuando son espíritus evolucionados, ellos vuelven y se conforman y se quedan en el mundo espiritual esperando otra oportunidad. Ningún alma que sufre aborto está condenada. ¿Alguien me dice la hora, por favor? Porque no dice. Ya, estamos todavía ya. Ningún alma que sufra aborto está condenada al amor, perdón, está condenada. El amor no se pierde, puede volver a reencarnar, que era lo que les estaba contando. La culpa puede ser trascendida a través del amor y el perdón.
La culpa la debemos cambiar pidiendo perdón. Con el arrepentimiento es lo mínimo, lo primero, porque una falta para desaparecer necesita de arrepentimiento, de expiación y de reparación. ¿Cierto? Son esas tres cosas que se tienen que cumplir, pero la primera es el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, el espíritu lo siente desde el otro lado de la vida y es más fácil perdonar. Entonces, decirle que lo amamos, que cometimos una falta, que ahora estamos conscientes de lo grave que fue, pero que era por ignorancia, que no lo quisimos hacer, o sea, si hubieran sido otras las condiciones o si hubiéramos tenido más conocimiento, no lo hubiéramos hecho. Hay que decirles a ese hijo, conversarles del fondo del corazón, porque ese pensamiento positivo le va a llegar. Y las madres pueden reencontrarse con sus hijos durante el sueño. Podemos pedir eso, ayuda a nuestros ángeles guardianes. Podemos pedir ayuda a las leyes divinas para que nos den la oportunidad de reencontrarnos con esos hijos que rechazamos. Entonces vamos aminorando la deuda, vamos avanzando poquito a poquito y más que todo vamos quitando el sufrimiento a ese ser que le provocamos el aborto. Cada alma tiene múltiples ocasiones de reencarnar. Ya lo dijimos. Dios nos da todas las oportunidades del mundo para que reencarnemos y podamos por fin saldar las deudas que tenemos con los demás y dar el amor que nosotros necesitamos dar para el crecimiento. Entonces nunca nos van a faltar oportunidades, solo que ambas partes tienen que estar de acuerdo. Hay que despertar la esperanza. En el amor reside la salvación. Amor, amor, amor. Siempre nos dicen lo mismo. ¿Qué es amor? Amor es darle al otro ser todo lo que quisiéramos para nosotros mismos, toda la atención, todo el cariño. Nunca hacerle daño, nunca rechazarlo, porque nosotros no queremos ser rechazados. Entonces, si ya cometimos la falta, tenemos que llegar al corazón de esa criatura que está del otro lado de la vida para que nos perdone y para que hacerle volver a nacer si existe la posibilidad. Donde nos encontremos continúa la evolución, eso nunca se detiene. Del otro lado de la vida, en las colonias espirituales, estos niños que son recogidos son llevados a cursos especiales, a terapias especiales, son tratados con mucho amor para que ellos se sanen, sobre todo si es que la madre está pidiéndole perdón y lo quiere recuperar, ¿cierto? Ese nexo con ese espíritu, les van a dar la oportunidad. En muchos casos vuelven a las mismas familias. Yo diría que en la mayoría de los casos vuelven a las mismas familias. A veces no como hijos, porque ya la madre no está en condiciones porque pasó la edad, pero puede venir como nieto. Y ese es amor a primera vista. O sea, cuando hay una culpa que se ha saldado así de esa manera y la madre, ¿cierto? Se reequilibró y entendió que cometió esa falta y pidió perdón y dio el amor incondicional a ese hijo, se lo van a mandar como un nieto que va a ser su alegría el día de mañana. Entonces, cuidemos también a esas hijas que por intermedio de las hijas pueden venir, ¿cierto? Nuestra ayuda para empezar a pagar en esta vida la falta que se cometió. La psicología espiritual sugiere que en muchos casos el proceso del aborto puede convertirse en oportunidad para la transformación interior. Los bebés son acogidos en colonias espirituales, eso ya lo dijimos, y fíjense, es una oportunidad para la transformación interior. ¿Por qué pasa? Porque de verdad, cuando ocurre un hecho de esta índole, ya sea un aborto espontáneo o provocado, si la persona, el matrimonio, la mujer, ¿cierto? La madre, toma conciencia de eso y queda dolida, se da cuenta de que cometió un error, hace todo una energía inversa, empieza a recapitular. Entonces, ¿qué cambia en ella en lo íntimo? Hace una reforma íntima y eso hace la transformación que necesita el espíritu para el crecimiento. Por eso que en algunos casos puede el aborto transformarse en eso. Pues ojalá Dios permita que todo y cada uno de los abortos que se hayan hecho en este mundo
tenga esa oportunidad, que sea para la oportunidad para la transformación interior, para que hagamos nuestra reforma íntima. El arrepentimiento actúa como un bálsamo curativo. La oración, oración por esos espíritus, oración para la unión nuestra otra vez con ellos, la reconciliación, el trabajo en el bien, cuando somos, por ejemplo, cuando queremos adoptar otros hijos, cuando cuidamos hijos ajenos, cuando ayudamos a madres que están en posibilidad de un aborto porque no tienen medios para criar a ese hijo, porque fueron abandonadas o porque fueron rechazadas por la familia, y nosotros podemos hacer una ayuda, nosotros también estamos rescatando esas deudas que fueron adquiridas a través de un aborto. ¿Ya? Entonces, todo el trabajo en el bien que podamos hacer, todo, miren, no empiecen a pensar esto sí, esto no, no. Todo lo que se trabaje en el bien siempre nos va a servir para rescatar nuestros propios males, porque un bien borra muchos males, así nos dice el Espíritu. Y la espiritualidad siempre ofrece caminos de redención, comprensión y reencuentro. Y yo quería que terminaran con esta imagen linda porque este pequeñito, ¿cierto?, está esperando otra vez seguramente para renacer. Y ya sea como hijo, como nieto, que tengamos las oportunidades para resarcir las deudas. Eso es lo importante. Hay que tener conciencia de que tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que entregar amor, tenemos que trabajar en el bien todo lo que podamos, porque de esa forma rescatamos un poco antes y aminoramos la carga para otras vidas. Y esa fue la charla de hoy día, y esta es la bibliografía, el libro de los espíritus de Allan Kardec, Vida y Sexo, Espíritu de Emmanuel, Acción y Reacción, por Espíritu André Luis y algunos otros que no están puestos. Pero eh, también hablamos ahí de En las fronteras de la locura, de los misioneros de la luz y muchos otros libros. Ya, amigos queridos, ahora sí tienen un tiempito, si quiere alguien preguntar, si aquí hay alguien que tenga dudas.